¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este encuentro digital que, como siempre, celebramos desde aquí, desde el plató de la redacción central de La Voz de Galicia. Un encuentro que ya saben todos ustedes, pueden seguir a través de la página web de La Voz de Galicia, a través de su página de Facebook y también a través del canal de YouTube. Hoy queremos hablarles de perspectivas de inversión en un contexto económico como el actual, marcado por la pandemia de la COVID. Por cierto, que con una tendencia de crecimiento especialmente favorable, no solo para el territorio nacional, sino especialmente para nosotros, para los gallegos, para Galicia. Parece que el apetito inversor se ha ido recuperando y precisamente de esto vamos a hablar en la sesión que enseguida vamos a ofrecerles. Vamos a analizar los datos que arroja el contexto económico actual. ¿Cuáles son los segmentos que presentan mayores opciones de rentabilidad? ¿Qué escenario macroeconómico se espera para este 2022 y cuáles son los riesgos? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas a las que daremos respuesta en este encuentro digital para el que contamos con tres invitados. Rafael Domènech es el responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, María. Encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Roberto Hernández es el responsable de mercados de BBVA Banca Privada. Bienvenido también. Encantado de estar con todos vosotros. Y nos acompaña también Fernando Ruiz, él es el director de Banca Privada de BBVA Noroeste. Buenas tardes, bienvenido. Hola María, muy buenas tardes. Decía yo que una de las cuestiones a las que vamos a dar respuesta es contarles a todos ustedes, describirles a todos ustedes qué escenario macroeconómico se aguarda, se espera, se prevé para este 2022 que hemos estrenado hace muy pocas semanas. Rafael, te voy a pedir que en primer lugar nos arrojes luz al respecto de este asunto, que nos contextualices cuál es ese escenario macroeconómico previsto en este ejercicio. Pues mira, el escenario es que a pesar de la desaceleración que estamos viendo a nivel global como consecuencia de Omicron y de la propia dinámica, ¿no?, de la recuperación económica, no podemos esperar que la economía mundial siga creciendo a tasas tan elevadas como las que vimos justo después, ¿no?, del gran confinamiento. Lo cierto es que para 2022 el crecimiento va a seguir siendo bastante elevado, ¿no? Vamos a tener grandes áreas económicas tan importantes como son Estados Unidos y sobre todo la eurozona para la economía española, creciendo por encima de lo que es su crecimiento potencial, ¿no? Y ese crecimiento va a continuar, en el caso concreto de la eurozona, también en 2023 como consecuencia de las inversiones que vamos a realizar los distintos países europeos dentro del marco de los fondos europeos, lo que se conoce como Next Generation EU, ¿no? Es cierto que en este contexto global pues estamos viendo cómo la normalización de la demanda está siendo más rápida que la de la oferta a nivel agregado y que por lo tanto esto nos ha traído una inflación más elevada, más persistente, más intensa de lo que se preveía, y esto está acelerando la normalización de la política monetaria, la retirada de algunos estímulos, pero esto es más bien consecuencia de una recuperación casi más rápido de lo que hubiéramos podido prever en el año 2020. Por lo tanto, un entorno global de crecimiento por encima del potencial, aunque todavía con riesgos significativos que bueno, pues pueden sesgar ese crecimiento y esas perspectivas a la baja. Entorno global de crecimiento, el análisis más pormenorizado durante los próximos minutos en este encuentro digital. Roberto, ¿qué pincelada nos puedes ofrecer tú de ese escenario macroeconómico que se prevé para este 2022? Pues mira, yo ahí la verdad es que coincido plenamente con Rafa en que venimos de un 2021 extraordinariamente bueno en términos de recuperación, y donde el 2022 pues hemos arrancado con esos mimbres, esa inercia muy potente y que poco a poco pues parece que perderá un poquito de dinamismo, ¿no? Y esto trasladado quizás a las inversiones, el mundo de las inversiones, el mundo de la renta variable, pues lo hemos visto como el año 2021, pues la verdad es que lo despedimos por todo lo alto. Ha sido un año donde las bolsas pues han sido capaces de repuntar de manera bastante significativa y bastante intensa, y sin embargo
pues nuestro capítulo para el 2022 es en general positivo, ¿vale? Para lo que es el conjunto del 2022. Lo que pasa es que es verdad que hemos arrancado el año pues un poquito convulso, se nos están atragantando determinados riesgos con los que íbamos a convivir a lo largo del año 2022 y que es lo que a día de hoy pues está un poquito presionando y dejando pues unos pozos de volatilidad muy significativos en el mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el corto plazo no debe de nublarnos la situación que tenemos ahora mismo por delante para el conjunto del año 2022, ¿no? Que es un año donde los activos de riesgo, sobre todo la renta variable, debería tener un buen comportamiento, ¿no? E incidiendo desde el punto de vista, Roberto, de los mercados y de la inversión, ¿qué más se ve para este 2022? Bueno, vamos a ver, para este 2022 aquí tenemos muchos factores que fundamentalmente tendrán el impacto de catapultar los beneficios empresariales, ¿no? O sea, las subidas de las bolsas, las subidas de los precios deberían de venir por que tengamos realmente repuntes en los beneficios empresariales. ¿Y por qué deberíamos de tener repuntes en los beneficios empresariales? Fundamentalmente el primero de ellos es por la fortaleza del consumo. Todas las medidas de estímulo, tanto monetario como fiscal, que seguimos teniendo de esa inercia del año 2021 y que todavía continúan encima de la mesa en este poquito que llevamos de 2022, pues harán que esas dinámicas de consumo pues apalanquen los beneficios empresariales. La riqueza generada por los hogares y que también está de alguna forma esperando a darse salida, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, también el empleo, la recuperación rápida del empleo. Lo conocíamos con el dato de empleo norteamericano de la semana pasada, del viernes, ¿no? En general son todo muchos inputs que tenemos encima de la mesa que nos llevan a pensar a que el año 2022 va a ser un año potente en términos de bolsa, ¿no? Y además, si rascamos un poquito más, pues también vemos como determinadas partidas, como es la reconstrucción de los inventarios, pues también deberían de dar soporte a los precios de las acciones, ¿no? Vuelvo con Rafael Domenech. Yo decía al inicio que además el crecimiento se presenta según numerosos estudios especialmente favorable en el caso de Galicia. Vamos a analizar con él algunos datos que nos afectan directamente aquí a nuestra comunidad, pero preguntarle también por si la posible aparición de nuevas variantes podría influir también, si esta opción también está contemplada, analizada. Sí, por supuesto. Nosotros cuando analizamos el contexto internacional y en el que se va a mover la economía española, por lo tanto, en el que va también a desenvolverse la economía gallega, tenemos en cuenta cuáles son los riesgos. Y esos riesgos, algunos ya los hemos mencionado, otros también son igualmente muy relevantes. Tenemos riesgos de nuevas cepas, nuevas variantes. También tenemos algunos riesgos significativos y que pueden darle persistencia a toda esta aparición de cuellos de botella que están detrás también de la inflación. Riesgos de política económica que mencionaba antes Roberto, ¿no? Estas turbulencias que han aparecido en los mercados como consecuencia de los cambios en el tono de la política monetaria para hacer frente a la inflación y también riesgos como los que estamos ahora viendo que están más relacionados con la geopolítica, ¿no? La posibilidad de un conflicto en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, pues que pueda alterar los precios del gas, ¿no? Algo tan importante para Europa, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta esos elementos de riesgo, pero en nuestro escenario base lo que esperamos es que al fin y al cabo pues las nuevas olas de contagio, como ya estamos viendo ahora, cada vez tengan menos incidencia sobre la actividad económica. Solo cabe ver lo que ha pasado en esta ola Omicron con un número de contagios que ha sido el mayor que en las 5 olas precedentes. Sin embargo, los efectos económicos han sido menores que en todas las anteriores. Y lo mismo podríamos decir del resto de riesgos, ¿no? Que lo que esperamos es que poco a poco pues, se vaya produciendo una normalización de los mismos, ¿no? Por lo tanto, en resumen, los tenemos en cuenta, pero en nuestro escenario base pues esperamos que cierta normalización y unos efectos que gradualmente van a ir desapareciendo en el tiempo.
Y como responsable además de análisis económico, ¿cómo ve el escenario de tipos? Seguimos profundizando en este análisis del contexto económico que estamos realizando en este encuentro digital, y para cuándo además una subida. ¿Qué respuestas podemos dar a estas preguntas? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir claramente lo que está pasando y va a pasar a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos tiene un problema de inflación diferencial mucho más elevado, más intenso, más generalizado, y por lo tanto allí la Reserva Federal, también como consecuencia de que la recuperación ha sido mucho más rápida. Estados Unidos no solo ha recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia, sino que va a recuperar el nivel de tendencia de crecimiento como si la pandemia no hubiera tenido lugar. Pues se ve obligada a actuar más rápidamente. Los mercados están descontando ya para este año 4 subidas de tipos de interés de unos 100 puntos básicos, y para el año otros 4 aumentos de otros 100 puntos básicos. Por lo tanto, en 2 años, 200 puntos de aumento de tipos de interés. La situación es muy distinta en Europa. El Banco Central Europeo va a actuar de una manera mucho más gradual, se va a tomar más tiempo para ir reduciendo todas las medidas de política expansiva, que se conoce como expansión cuantitativa, que tomó como consecuencia de la pandemia. Lo va a ir retirando gradualmente, y en todo caso la discusión es si podría haber ya a finales de este año una subida de tipos de interés, que en cualquier caso pues estaríamos hablando de algo moderado, de 25 puntos básicos, difícilmente 50. De hecho, nosotros más bien pensamos que en la medida de lo posible el Banco Central Europeo va a tratar de reducir el riesgo de tener que aumentar tipos de interés este año. En la medida de lo posible va a tratar de demorar esa subida a 2023. Obviamente esto va a depender del escenario y de la evolución que tenga la inflación en los próximos trimestres. Les decía al inicio de este encuentro que queríamos mostrarles a todos ustedes, contarles a todos ustedes en este encuentro digital cuáles son las oportunidades de inversión para este 2022, también para los que son más conservadores. Así que le voy a plantear esta pregunta directa al responsable de mercados de BBVA Banca Privada. Vuelvo, Roberto, contigo, plantearte esta cuestión, y también qué se espera de esa renta variable a la que también habéis aludido. Pues mira, yo por partes te diré que efectivamente el inversor conservador, que ya lo llevaba teniendo complicado desde hace algunos años, pues cada vez lo tiene más complicado, y este año 2022 va a ser un año que va a seguir siendo complicado, ¿no? Y lo hemos visto en cómo ha arrancado el año, ¿no? Todo lo que es renta fija, deuda soberana de países, pues está sufriendo, pues, y aquí enlazo un poquito con lo que comentaba Rafa, ¿no? Si vemos unas tasas de inflación que siguen saliendo sistemáticamente muy por encima de los objetivos de los bancos centrales, y vemos a los bancos centrales cómo empiezan a cambiar el paso y apresurarse, ¿no? En esas subidas o expectativas, mejor dicho, en el precio del dinero, pues lógicamente los bonos soberanos aquí responden, ¿no? Y responden con subida de tires, y esto se traduce en caídas en los precios de los bonos, de tal forma que pues yo me atrevería a decir que aquí un amplio porcentaje de los productos de renta fija pues tiene una expectativa de rentabilidad muy compleja, ¿no? Tanto con el corto plazo, como consecuencia de estas caídas en los precios, como en el medio plazo para abatir a esa inflación, ¿no? Que es ese enemigo que no se percibe, que está entre nosotros. Yo me gusta denominarlo un poco como el colesterol en sangre, ¿no? Todo el mundo sabe que existe ese colesterol, todo el mundo sabe que existe esa inflación, pero realmente no se percibe, ¿no? Y al igual que hace algunos años, pues los depósitos pasaron los depósitos bancarios pasaron del 5, 4, 3% a prácticamente que no nos den nada cuando entramos por la puerta de un banco, pues la renta fija se ha convertido tristemente a día de hoy en un activo financiero que posee muy poquito valor, y que además el riesgo es tremendamente asimétrico. ¿Qué podemos hacer para estos inversores más conservadores a la hora de tratar de capturar rentabilidad? Pues yo te diría picotear un poquito de renta variable de manera muy selectiva, siempre respetando nuestro perfil inversor,
Y luego, pues tratando de acudir a determinados fondos, a determinados productos que tratan de generar rentabilidad de manera pues un poquito más descorrelacionada con los activos financieros tradicionales, ¿no? Ahí nosotros en BVA pues tenemos mucha gama de fondos, me consta, de fondos de gestoras internacionales donde se puede dar cabida a este tipo de inversores. Y andando un poquito más en la renta variable, pues aquí decirte que todo depende un poco de cómo se vaya desarrollando el 2022, ¿no? Porque la renta variable a priori hemos dicho que es nuestro activo favorito para el 2022, pero es verdad que dependiendo del momento en el que nos encontremos, pues podemos tener una mayor o mejor expectativa dependiendo en qué regiones o en qué países, ¿no? A priori, por ejemplo, nosotros antes de arrancar el año 2022, pues yo te diría que países que se han quedado un poquito más rezagados, como puede ser España o como puede ser Reino Unido el año pasado 2021, pues deberían de hacerlo un poquito mejor, pero aquí sin abandonar el adalid de la diversificación, ¿vale? Que yo creo que es lo que debemos tener muy presente, y donde pues determinados mercados como el norteamericano, que siempre es el mercado donde hay que estar presente por su consistencia, pues quizás deberían de tener un comportamiento relativo un pelín peor, y aquí estoy pensando sobre todo como consecuencia de las grandes tecnológicas que tienen unas valoraciones muy elevadas y que puede llevarnos a algún susto, ¿no? Como ya vimos la semana pasada con la publicación de los resultados de, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Que tuvo una caída del entorno al 20% en tan solo un día, ¿no? Y entonces por estas turbulencias nos moveremos a lo largo del año 2022. Nos habéis ido contando, Rafael y Roberto, en este escenario, en esta descripción que les estamos ofreciendo de cuál es el escenario macroeconómico que se espera para este 2022. Habéis hablado de riesgos, pandemia, posible llegada de nuevas variantes, de nuevas cepas, situación geopolítica. Desde ese punto de vista y a la hora de invertir, Roberto, Rafael, ¿hay más riesgos a tener en cuenta desde ese punto de vista macro? Rafael. Yo creo, María, tú señalabas dos de ellos que son muy importantes, ¿no? El de la pandemia y estos riesgos geopolíticos. A mí me gustaría añadir algo que ya ha ido saliendo a lo largo de esta conversación. El primero de ellos tiene que ver con los cuellos de botella, ¿no? Que estamos previendo que, de hecho, hay señales que parecen indicar que ya se han empezado a normalizar, pero cuidado, ¿no? Hay que ser prudentes, pueden ser más persistentes de lo que pensamos. Hay que también tener en cuenta que estamos haciendo frente a un reto a medio y largo plazo, como es la transición energética, ¿no? En cuanto al segundo tipo de riesgos, que está relacionado con lo que acabo de decir, que es también una inflación más persistente y elevada, tenemos que vigilar aquí los efectos de segunda ronda, ¿no? Que haya desanclaje de expectativas, presiones salariales, que entramos en una dinámica, en unas espirales inflacionistas que puedan hacer que la normalización de la inflación tarde en llegar, ¿no? El tercer tipo de riesgos, que es consecuencia también de todo lo anterior, es el de una retirada de estímulos que pueda ser más agresiva de lo que los mercados esperaban, y esto pueda generar turbulencias, ¿no? Particularmente en los mercados de deuda pública, algunos mercados financieros y también entre los países emergentes, ¿no? Problemas de tipos de cambio. Esto tiene que ver fundamentalmente con una normalización más rápida de la política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, como ya he mencionado antes. En Europa también, aunque más gradualmente. En Europa no tenemos que olvidar que en este 2022 hay que discutir, hay que llegar a un consenso sobre el restablecimiento de las reglas fiscales que ahora están suspendidas y que hay que retomar en 2023, ¿no? Todos los países europeos salimos en general con más deuda pública y ahora tenemos que generar la transición hacia una consolidación fiscal, hacia una senda de estabilidad presupuestaria. Y por último, en el entorno global, aparte de los riesgos geopolíticos que señalabas, María, pues aquí añadir, ¿no? el riesgo de que la desaceleración en China pueda ser mucho más intensa de lo que se espera, ¿no? Y que, por lo tanto, en la medida que estamos hablando de una economía muy importante en ese entorno global, pues que pueda, ¿no? Tener efectos colaterales sobre el resto de economías, por supuesto, en Europa y, como no, en España. Uh-huh.
Roberto, no sé si añadirías algún riesgo más a mayores de los que hemos ido comentando desde este punto de vista macro. Yo la verdad es que no, Rafael, lo he explicado fenomenal, lo he explicado muy bien. Quizás yo, por masticar esto un poquito más llevado al mercado, a los mercados financieros, es verdad que a día de hoy tenemos encima de la mesa estos 4 riesgos, pero sin embargo los mercados financieros, los operadores, lo que se están centrando fundamentalmente es en adivinar esa senda de normalización monetaria de los bancos centrales. Y cuando digo bancos centrales me refiero más a la Reserva Federal. Realmente el nerviosismo de este arranque de año de las bolsas, con esas caídas un poquito más intensas en Estados Unidos que en Europa, ha venido derivado pues, de que esa persistencia en los datos de inflación que indicaba Rafael, pues están presionando de una forma u de otra a los miembros de la Reserva Federal que dependen de los datos que se vaya publicando, ¿no? No se pueden quedar inmóviles con tasas de inflación en Estados Unidos que se están publicando del orden del 7%, ¿no? Y de ahí ese cierto nerviosismo que tienen los operadores financieros en que pues, la Reserva Federal pueda incurrir en un riesgo de error de política monetaria y, por tanto, que comience a afectar a esas perspectivas de crecimiento, ¿no? Y eso es a corto plazo donde se mantiene el foco, esa tensión, ¿no? Que como indudablemente comentaba Rafa, nuestra expectativa es que a medida que transitemos por el año 2022, pues se vayan enfriando, ¿no? Estas tasas tan altas en los precios. Roberto, somos todo oídos. Quiero plantearte una pregunta, una cuestión muy práctica. Sectores más y menos rentables, menos interesantes, menos atractivos para invertir. Pues mira, María, aquí te diría que efectivamente si con un horizonte vamos a tratar de separar el año en dos, ¿no? En primer semestre y segundo semestre. El primer semestre se está viendo que nos están acompañando la inflación, nos están acompañando tasas significativas de inflación, y en este entorno de inflación elevada pues hay una serie de sectores que tienen un mejor comportamiento relativo, ¿no? Y todo es lo que está relacionado con el mundo de las materias primas, ¿no? De tal forma que sectores relacionados con el mundo de las materias primas, como puede ser el sector industrial, como puede ser el sector automovilístico, como puede ser las petrolíferas, las químicas, pues deberían de tener un comportamiento relativo mejor, ¿no? Incluso el sector financiero, en un entorno de mayor reflación, pues también debería empezar a notar esas expectativas de mayor rentabilidad a medio y largo plazo, ¿no? Y por el contrario, pues en un entorno donde los riesgos comiencen a disipar, donde ese riesgo de pandemia comencemos a no hablar tanto de COVID, y donde tengamos una reapertura con mucha inercia y con mucha fuerza a nivel global, pues qué duda cabe que sectores relacionados con el ocio, el turismo, aerolíneas, navieras, pues deberían de tener un mejor comportamiento relativo, ¿no? Y cada uno pues ya puede ir un poco dibujando el panorama a lo largo del año de por dónde se pueden ir moviendo unos y otros sectores, ¿no? Y luego pues el sector tecnológico, que es la industria del siglo XXI, pues bueno, pues este año nuestra visión no es que lo haga mal, ni mucho menos, porque es un sector que sigue gozando de extraordinarios fundamentales, pero es verdad que con unas valoraciones tan altas, pues quizás no es un año donde despliegue todas sus bondades como hizo el año pasado o el año de 2020 de la gran pandemia, ¿no? Ya les hemos hablado en alguna que otra ocasión de megatendencias de inversión, así que será un concepto familiar para muchos de ustedes. Roberto, al hilo de esto que nos estabas contando, ¿qué temáticas en este campo presentan mayores oportunidades de rentabilidad y qué ofrecéis en vuestro caso? ¿Qué ofrecéis desde BBVA precisamente para aprovechar esas oportunidades? Pues así es, María. Hemos estado hablando de sectores a corto plazo, pero bueno, nosotros tenemos... Bueno, ya lo hicimos, ya lo lanzamos sobre el año 2020, un módulo de megatendencias, tratar de leer bien por dónde va a ir el futuro y tratar de rentabilizar o capturar esa rentabilidad de estas grandes tendencias. Para ello, como decíamos, se creó un módulo con 4 grandes megatendencias: disrupción tecnológica, por supuesto el mundo de la sostenibilidad, nuevos estilos de vida y consumo y cambios demográficos y de consumo, ¿no? Y sin embargo, en este año 2022, pues hemos tratado de rascar un poquito más o materializar, aterrizar un poco más estas grandes tendencias a nivel mundial, y pues hemos identificado varias, ¿no? La primera de ellas es el 5G. El 5G, que puede parecernos algo tan
manido como que abrimos nuestros dispositivos y nuestras aplicaciones pues funcionan un poquito más rápido y no se quedan ahí pensando, el 5G ha venido para revolucionar una gran cantidad de sectores, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque el 5G lo que consigue es que desaparezca esa latencia, ¿no? De tal forma que tengas pues, un doctor en Estados Unidos que sea una eminencia operando con determinada robótica a una persona que, por ejemplo, esté en un hospital de la India. ¿Por qué? Porque no tiene latencia. A nivel de comunicaciones, pues todos los, por ejemplo, los coches autónomos, que el riesgo que tenemos ahí, ¿no? Es siempre de que sean capaces de reaccionar y de interactuar los unos con los otros. Pues a través del 5G pues, y con esta inexistencia de latencia, pues se van a comunicar mucho más rápido y llegará algún día donde pues efectivamente los coches tomarán los mandos y el error humano, que es fundamentalmente por qué suceden los accidentes, pues desaparecerá, ¿no? ¿Cómo no? Pues el mundo de 5G y en general todo el mundo tecnológico está ligado con el mundo del uso de los datos, ¿no? Al final, que seamos capaces de generar tantos datos y seamos capaces de aprender tanto de nosotros mismos como que las empresas sean capaces de segmentarnos, saber lo que nos gusta, cuándo nos gusta y lo que nos puede llegar a gustar, pues qué duda cabe que también tiene muchísimo potencial, ¿no? Y también, hilando con esta narrativa, pues el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Evidentemente aquí hay una cantidad de datos que deben de estar a salvaguarda, que las empresas deben de ser responsables de su utilización con la Ley de Protección de Datos, y todo el mundo de la ciberseguridad pues debe de dar cobijo, debe capsular todos estos datos, ¿no? Y qué duda cabe que la última de ellas, la sostenibilidad, que para nosotros, para BBVA, es una prioridad estratégica, así como lo es para el resto del mundo con los acuerdos de París y esas expectativas de cero emisiones de huella de carbono para el año 2050. 5G, ciberseguridad, sostenibilidad, bueno, sin duda categorías destacadas y asuntos que hemos analizado además en otros encuentros, dada la importancia presente y futuro, el impacto que tienen también estos ámbitos en nuestra economía. Hemos ido analizando en el transcurso de este encuentro la situación de los mercados, la economía desde el punto de vista macro, y saludaba al inicio al director de banca privada de BBVA Noroeste, Fernando. Preguntarte desde ese segmento cómo habéis visto o cómo ha concluido el pasado ejercicio, el 2021. Pues María, la verdad que ha sido un año, diría que muy bueno, un año excelente. Y excelente por diversos motivos. Primero porque los productos que nuestros clientes han tenido con nosotros han tenido excelentes rentabilidades, muy acordes a lo que ha sucedido en el mercado. Y en el segmento hemos ido creciendo tanto en clientes como en el volumen de patrimonio gestionado que mantenemos. A nivel de la dirección territorial, pues estamos ya en 8.800 clientes en banca privada, gestionando más de 9.000 millones y concretándolo en Galicia, pues ya tenemos más de 3.000 millones, más de 3.000 clientes en banca privada, con 3.800 millones gestionados, con lo cual pues un crecimiento del 16% en este año que la verdad que estamos muy, muy satisfechos. Además, BBVA pues, reafirma su compromiso con banca privada y hemos dotado en este año 14 nuevos banqueros a nivel de la dirección territorial, con lo que, y concretándolo en Galicia, pues tenemos ya 25 banqueros privados para atender a nuestros clientes de banca privada. Seguiremos creciendo en el año 2022, con lo cual pues diría que un 2021 del cual estamos muy satisfechos. Y cuéntanos cómo podéis ayudar o cómo estáis ayudando a invertir a vuestros clientes, ¿no? Porque tal y como nos han venido contando en Rafael y Roberto, el escenario es volátil, riesgos actuales que podrían llegar, por tanto esto lo complica. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis ejecutando? Bueno, siempre con los clientes hay que estar muy cerca de ellos para conocerles mejor, y quizá la pandemia una cosa que ha acelerado
o que ha fomentado es el que estemos mucho más cerca de nuestros clientes para conocer pues, cuáles son sus objetivos de inversión, cuáles son sus anhelos con los que gestionar su patrimonio. Y eso creo que ha sido un fortalecimiento de la relación mutua entre cliente y banquero, o cliente, banquero y entidad. Este año pues seguiremos haciendo lo mismo, insistiendo en esa cercanía con los clientes y basado en los productos o en los servicios que consideramos que mejor funcionan, que son pues, la gestión discrecional o el asesoramiento tanto en su vía de asesoramiento independiente como de dependiente. Son vehículos con los que llevamos más de 20 años trabajando con ellos, con excelentes resultados, y que seguimos mejorándolos en los últimos tiempos, pues añadiéndoles capacidades digitales tanto en la contratación operatoria como seguimiento para nuestros clientes. Vamos a seguir abogando por la arquitectura abierta a la hora de invertir. Aparte de productos BBVA, vamos a tener productos de gestoras internacionales, con lo cual pues abondamos en esa diversificación que anteriormente comentaba Roberto. Las megatendencias van a seguir estando en el diálogo con nuestros clientes y en sus carteras, y también la inclusión de productos de gestión alternativa o de inversión alternativa, productos ilíquidos, que consideramos que aportan valor en momentos tan volátiles como el actual y que sirven también para diversificar y reducir la volatilidad. En este momento, pues, a final del año pasado, empezamos la comercialización de un fondo, el fondo BBVA Deuda Privada, del cual teníamos un compromisos de 150 millones que ya hemos superado, y todavía tenemos 2 meses pendientes para seguir comercializando. Me voy a convertir durante unos segundos, Fernando, si te parece, en cliente de BBVA y te planteo directamente pues esas ganas de invertir, ¿no? ¿Qué consejos, qué claves me darías para hacerlo con éxito? Bueno, pues a ver, yo te daría 4 consejos, ¿no? Cuatro cosas que tenemos que hacer, ¿no? A la hora de invertir. La primera de ellas es establecer un perfil de riesgo o distintos perfiles de riesgo en función de los objetivos que tengamos con nuestra inversión, con nuestro patrimonio. Es muy importante saber qué objetivos tenemos, qué horizonte temporal tenemos para ese dinero, para ese patrimonio, qué aversión al riesgo tenemos, cuánto toleramos las posibles pérdidas. Y eso es importante conocerlo. Con lo cual, en primer lugar, establecer un perfil de riesgo. En segundo lugar, lo comentábamos antes, la diversificación. Este es un mantra dentro del asesoramiento a clientes, y por llevarlo a una frase coloquial, en materia de inversiones diríamos que no tenemos que poner todos los huevos en la misma cesta. Y diversificar significa diversificar en distintos activos, en distintos países, en distintos sectores, en distintas temáticas y también con distintas estrategias. Con eso conseguimos pues, reducir la volatilidad y el riesgo de nuestras carteras, y con eso conseguimos reducir la correlación entre los distintos productos que tengamos dentro de nuestro patrimonio. En tercer lugar, y un tema muy relevante, el tiempo. A las inversiones tenemos que darles tiempo, y hay que darles el tiempo que corresponde. No podemos dejarnos llevar por el día a día, por la volatilidad por la volatilidad que tengan los mercados, sino que tenemos que dejarles tiempo. El tiempo es uno de nuestros grandes aliados a la hora de invertir. Con lo cual, si dejamos que correr las inversiones, la verdad que obtendremos muy buenos resultados. Y por último, y muy relevante, diría que tenemos que saber gestionar las emociones. Uno de los grandes errores que puede llevar a un cliente o puede llevarnos a perder patrimonio es no saber gestionar las emociones, y especialmente en momentos volátiles en los que los mercados se ponen complicados. Para eso considero que lo mejor es delegar la gestión o apoyarse en expertos en los mercados, en entidades que tienen capacidad de análisis de lo que pasa en la economía, lo que pasa en los mercados, y que tienen una elevada experiencia a la hora de gestionar los mercados financieros. Con lo cual, mis 4 recomendaciones o consejos pues serían establecer un perfil de riesgo, diversificar, darle tiempo a las inversiones y saber gestionar las emociones.
Bueno, he tomado nota de esas 4 claves, espero que también nuestros seguidores. Y al hilo de esto, Fernando, ¿es posible que demasiadas veces sigamos asociando inversión a riesgo y no tanto pues, a mejorar nuestro patrimonio, a incrementarlo, a mantenerlo, a tener una mejor salud financiera? ¿Esa asociación de ideas todavía no ha calado demasiado? Pues sí, María, la verdad que no ha calado, y yo te diría que el mayor riesgo que tenemos actualmente es el de no hacer nada, el de no invertir. En un entorno en el que la inflación está a niveles del 5 o 6%, no invertir es perder poder adquisitivo, hacer que nuestro patrimonio cada vez se haga más pequeño. Antes me preguntabas algunas claves para invertir. Pues las reitero: si establecemos un perfil de riesgo, si diversificamos nuestras inversiones, si le dejamos tiempo, si gestionamos las emociones, reducimos de una manera muy importante el posible riesgo a la hora de invertir, con lo cual estaríamos favoreciendo el mantener nuestro poder adquisitivo. Entonces, reitero que hoy la peor de las decisiones es no hacer nada, es no invertir, porque si no, la inflación es ese impuesto silencioso que poquito a poquito hace que nuestro patrimonio cada vez sea más pequeño, y eso tenemos que combatir. Bueno, pues sin duda una buena conclusión para poner el broche a este encuentro digital en el que, tal y como les hemos venido contando, hemos analizado esas perspectivas de inversión, perspectivas económicas, cuál es el escenario en el que nos vamos a mover en este 2022. Como siempre, con el objetivo de ofrecerles a todos ustedes información, datos, claves sobre pues esas oportunidades de inversión que les brindan entidades, en este caso como BBVA. Así que esperamos que les haya resultado a todos ustedes, como siempre, de interés y de utilidad. Gracias también, sobre todo, a los 3 invitados que hoy nos han acompañado. Rafael Domenech es el responsable de análisis económico de BBVA Research. Gracias. Muchísimas gracias, María. Ha sido un auténtico placer. Roberto Hernández, el responsable de mercados de BBVA Banca Privada. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, María, y gracias a todos. Y Fernando Ruiz, el director de Banca Privada de BBVA Noroeste. Gracias, Fernando. Gracias, María. Muy buenas tardes a todos. Y a todos ustedes, gracias como siempre por su seguimiento, gracias por estar al otro lado. Muy buenas tardes.